de la clase. Y lo vamos a hacer en pareja. Vamos a hacer aquí también el grupo o aquí vía Zoom para que se puedan reunir y contestar, ¿verdad? Son algunos conceptos, tal vez unos 15 o 20 conceptos que nos parecen importantes, que lo debemos afianzar, ¿verdad? Que nos va a servir en el proceso de la clase. Pues hablamos de estos tipos de auditoría, ¿verdad? Y vamos a entrar ahora en el capítulo 4 de esa norma, que son los principios de auditoría. Aquí aparecen estos conceptos: la integridad, imparcialidad, profesionalismo, confidencialidad, independencia, enfoque basado en evidencia y enfoque basado en riesgos. Me encantaría tal vez escucharlos y poder interactuar sobre estos conceptos, ¿verdad? Y luego pues vamos a entrar más a profundidad en cada uno de ellos. No sé si alguno quisiera compartir qué opinión tiene sobre estos principios. O puede hablar de uno en particular o como desee, ¿no? Adelante, Vladimir. Hola, buenas noches, maestro. Pues con respecto a los principios, yo creo que todos estos literales que salen ahí es algo que todo auditor debería de tener, porque no puede llegar, por ejemplo, si el auditor es parcial o tiene ya un prejuicio acerca de la empresa que va a auditar, ya la auditoría se vería empañada o desbalanceada. También si no tiene confidencialidad, si viene y le revela, por ejemplo, si es un auditor. Yo anteriormente de trabajar en Vijosa, trabajé para la constancia en planta Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, nosotros allá éramos FSC 22,000 y llegaban los auditores de Colombia a ver que se estuviera cumpliendo la norma. Y si ellos también evaluaran, por decir algo, la competencia, ya fuera PepsiCo o fuera Salvacola, y le fuera a contar cómo tienen los estándares del otro lado, entonces sí habría un conflicto de intereses por todos lados, y creo que por eso el auditor debe ser alguien que guarde la confidencialidad y no andar revelando a la competencia o a otros lugares qué fue lo que vio en el lugar que fue a auditar. Perfecto, me parece muy bien. También Rodrigo levantaba la mano. Hola, licenciado y ingeniero Loza. Mi comentario creo que va más que todo al primer principio que se muestra ahí, al de la integridad. Y siento yo que es porque un auditor o auditora, independientemente si es mujer o hombre, tiene que ser bastante íntegro, ya que siempre todo lo que haga debe ser apegado bajo los criterios y métodos de la auditoría, en este caso que se van a cumplir la ISO 9011, considerando todo aquello que es bueno para las personas, los procesos y la eficacia del sistema al que se está evaluando, porque al final lo que uno busca es mejorar o tener como un punto de mejora en esos puntos en los que X empresa o X institución está siendo deficiente en todos sus procesos, ya sea de fabricación de algo o en procesos a seguir. De igual manera, el mismo comentario que hacía mi compañero Vladimir, creo que es bien importante también la confidencialidad, porque en una auditoría se piden demasiados documentos que son bastante importantes y a la vez secretos para cada institución, y creo que el recelo entre cada empresa hacia la competencia es bastante cerrado, y al final cada quien, para mantener como su marca en alto, pues creo que tiene considerados ciertos puntos que la competencia no debería de saber. Entonces sí es importante también mantener la confidencialidad. De acuerdo. Y en base a eso creo que es que se mira el profesionalismo de cada auditor.
porque ahí es donde se mira la ética empresarial y el profesionalismo. De acuerdo, excelente. Vanessa también levantó la mano. Hola, buenas noches, maestro y compañeros. Sí, yo solamente dar un pequeño comentario. En el Ministerio de Medio Ambiente, recientemente, la Gerencia de Cumplimiento Ambiental, que está conformada por auditores ambientales, se acreditaron como organismos de inspección bajo la norma 17.024, si no me equivoco, con 17.020, perdón, con el organismo salvadoreño de acreditación, con la OSA. Y ellos me comentaban que se les pide una serie de requisitos, una serie de requerimientos que tienen que llenar, solventar varias no conformidades dentro de sus procesos y procedimientos para inspecciones, para tomas de muestras, y dentro de esas o de las generalidades se contemplaban una serie de principios, ¿verdad? Como los que estamos viendo acá: imparcialidad, confidencialidad, profesionalismo, que también los inspectores tienen que cumplir, aquellas personas que se acreditan como organismos de inspección, en este caso auditores ambientales, tienen que cumplir esta serie de principios, ¿verdad? Entonces, el hecho de estar acreditado les da a ellos cierta garantía de que cumplen con estos principios que estamos viendo. De acuerdo, excelente, sí, muy bien. Todo lo que ustedes han mencionado es importante y como decíamos en la clase pasada, esta misma norma en el capítulo 7 habla bastante sobre el perfil del auditor. Y esto, como saben, pues es una profesión realmente, ¿verdad? Porque tiene que haber, además de todos estos principios, ¿verdad?, debe haber esa vocación de poder ir a caminar los procesos, a escuchar a las personas, a buscar evidencia, a tener criterio, o sea, y también a quemar suela, como decimos, ¿verdad? Porque un auditor se le exige más, ¿verdad? Y en la mayoría de ocasiones, y bueno, en todas las ocasiones, mejor dicho, es casi, o sea, es a honores, ¿verdad? Un auditor interno, aquí, por ejemplo, en la empresa no recibe un incentivo adicional a lo que gana, ¿verdad? Sino que la mayoría son, bueno, todos, mejor dicho, son voluntarios y lo hacen con ese propósito de poder formarse y de poder aprender del negocio, ¿verdad? Y de también metodología de cómo abordar la auditoría. Y la empresa, en todo caso, lo que busca también es estos principios, ¿verdad? Porque no cualquiera que levante la mano se le va a aceptar, llamemos así, que funja como un auditor. Tampoco es prudente decirle que no, ¿verdad? Sino que llevarlo de la mano en un proceso de formación para que él pueda convertirse en un auditor certificado, ¿verdad? Para que pueda confiársele un proceso o varios procesos de la empresa para auditar. Entonces, es importante lo que ustedes han mencionado en línea con estos principios. Entonces, vamos a tratar de hablar de cada uno. La integridad, se debe desempeñar la auditoría de forma ética, con honestidad, responsabilidad e imparcialidad. O sea, como ven ustedes, dice, debe ser íntegro, o sea, debe tener, no debe aceptar, llamemos así, alguna dádiva, algo que vaya a sesgar la opinión o lo que él va a decir de la auditoría. Entonces debe ser una persona intachable, ¿verdad? Eso es bien importante. El tema de la presentación imparcial, ¿verdad? Como hablábamos, los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deben reflejar la veracidad y la exactitud de las actividades de auditoría. Entonces, la comunicación además debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Entonces, imparcial, ¿verdad? Y generalmente una auditoría interna, porque todos nos conocemos, ¿verdad? A mí me toca ir a evaluar, por ejemplo, al gerente de planificación, que es el dueño
del proceso de planificación, ¿verdad? Y lo tengo aquí a la par, ¿verdad? Una ventana nomás nos separa, ¿verdad? Pero cuando yo voy con la investidura del auditor, o sea, yo ya no debo prestarme a que ayer fuimos a almorzar juntos, ¿verdad? O que ayer me contó un tema particular, personal, algo que o sea, eso lo debemos poner a un lado y luego fungir como el representante, llamemos así, de la empresa para hacer un proceso de auditoría. Y debemos mostrar esa imparcialidad, ¿verdad? Porque, como decíamos, los hallazgos y las conclusiones y el informe de auditoría deben estar basados en evidencias, ¿verdad? Que han sido comparados con los criterios que estoy evaluando, y de esa manera yo voy a mantener esa integridad, si quieren, y también esa imparcialidad al momento de emitir un informe, o una recomendación o redactar un hallazgo. Así es que la imparcialidad, importante, ¿verdad? Porque si yo luego me voy a ser leado, como decimos, a mi compañero que es el gerente de producción o al gerente de planificación, entonces ya yo pierdo credibilidad, ¿verdad? Porque luego voy por allá y allá me quiero poner rudo, ¿verdad? Y me dicen, no, pero al de planificación, que es tu amigo, ¿verdad? De ese no te le pones de nivel, ¿verdad? Sino que sos permisivo. Entonces es importante cuidar la imparcialidad. El otro es el debido cuidado profesional. El auditor debe tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. O sea, como decía, no debemos asumir cosas, ¿no? Sino que debemos basarnos en los hechos, ¿no? Por eso el ejercicio que hacíamos en la jornada anterior era importante basarnos en hechos, ¿verdad? No en supuestos, porque eso pone en entredicho el debido cuidado profesional, ¿verdad? Porque, como decíamos, estos hechos van a generar hallazgos, ¿verdad? Y esos hallazgos pueden generar conformidades o no conformidades. Y si yo no tengo el debido cuidado profesional, puede ser de que a la hora de presentar el informe, el auditado pueda refutar ese hallazgo, ¿verdad? Y si él tiene evidencia a su favor, entonces yo como auditor pues quedo mal parado, ¿verdad? Porque no fui diligente. El otro principio, el de confidencialidad, ¿verdad? Como bien decían ahí ustedes, es bien importante porque cuando uno es auditor, ¿verdad? Uno tiene acceso a mucha información, ¿verdad? Registros, datos, y que algunos son sensibles, ¿verdad? Como decíamos, que no pueden caer en manos equivocadas, ¿verdad? Y que esa información pueda irse afuera de la empresa o aquí mismo adentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, es importante mantener ese principio, ¿verdad? Por seguridad de la información. Entonces, la discreción en el uso es importante, ¿verdad? Y la protección de la información adquirida en el curso de las tareas. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible y confidencial, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. Cuando uno se pone el chaleco de auditor, ¿verdad? Todos los procesos auditados, indistintamente de cuál sea, ellos se ponen en un plan de dar la información, la que usted pida, ¿verdad? Entonces, por eso ellos de alguna manera basan eso en la confianza, ¿verdad? Y dicen, no, él es auditor, tiene estos principios, él va a guardar la confidencialidad, y eso hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque eso es oro, ¿verdad? Es la imagen. Entonces, es importantísimo ese principio, ¿verdad? De confidencialidad en el manejo de lo que podamos encontrar en el proceso de auditoría. Este otro principio, que se llama independencia, es importantísimo, ¿eh? Los auditores deberían ser independientes de la actividad que se audita, ¿verdad? Siempre que sea posible.
y deben de actuar libres de conflictos de intereses. Por ejemplo, nosotros somos una empresa, bueno, aquí localmente en el país somos más o menos unos 800 empleados tal vez. Entonces y auditores les decía que habemos 23. Entonces son pocos comparados con la cantidad de empleados. Entonces podemos darnos el lujo de que el auditor no pertenezca al proceso que va a ser auditado, ¿verdad? Entonces es recomendable que así sea, ¿verdad? Porque decimos, no puede ser juez y parte, ¿verdad? No puede irse a auditar a sí mismo. Y seguramente, si él no tiene el debido cuidado profesional, él puede cometer algún error a la hora de emitir un juicio, ¿verdad? Entonces, es recomendable que el auditor sea independiente al proceso, y eso lo va a desligar, ¿verdad?, de cualquier conflicto de intereses que pueda tener a la hora de emitir un juicio, sobre la auditoría. Solo agregando un poco a estos temas, los principios que mirábamos en la primera slide están un poco más arraigados a la parte de la persona. ¿Cómo debe de ser la persona? Como mencionaba el licenciado, esta parte de la confidencialidad es un tema bien crítico. Por acá también nos ha pasado en algunas auditorías que cuando estamos viendo la parte de las competencias, muchas veces siempre hay que ver la parte de los historiales que están en recursos humanos de cada una de las personas. Entonces, cuando uno revisa toda esa documentación, muchas veces dentro de esa documentación hay secciones que no se pueden ver, o que por lo menos la persona como auditor no las debería de ver, porque ahí hay cosas como, no sé, si padece alguna enfermedad o si ha tenido algún problema legal o algo por el estilo, ¿verdad? Que son cosas que a una persona como un auditor no le competen. Pero todas estas de acá están más orientadas a la parte del auditor, y las de la siguiente slide, que son las que estábamos comenzando a ver, esos principios están más amarrados a la parte de la auditoría como tal. ¿Podríamos poner la siguiente, por favor? Estos principios de acá están un poco más, como les comentaba, están un poco más enfocados en la auditoría como tal. Hoy, en la parte de la independencia, cuando son auditorías externas, también se busca de que los auditores externos no tengan alguna relación con las personas auditadas, o no tengan alguna relación como que puedan ser accionistas, o que puedan tener algún otro tipo de relación con las personas que están auditadas, que pueda ser un familiar o algo por el estilo, ¿verdad? También tenemos esta parte acá del enfoque basado en las evidencias. La evidencia de la auditoría debería ser verificable, deberá basarse en muestras de la información disponible, debería aplicarse un uso apropiado del muestreo. Acá esta parte es muy importante por lo que les mencionábamos también del pequeño ejercicio que hacíamos el día de ayer. Todos los hallazgos y todas las cosas que nosotros mencionemos debe de tener una evidencia. No podemos creer que algo es así, o no podemos suponer. También otra cosa importante es el muestreo. ¿Por qué? Puede ser de que hagamos una entrevista con un par de operarios, y puede ser de que que entrevistemos a 5 personas, y de esas 5 personas solo una nos diga un dato erróneo, y puede ser que las otras 4 personas sí. Entonces, si vemos el muestreo que de 4 personas, por ejemplo, una no nos haya dicho cuáles son los objetivos energéticos, y resulta que las otras 4 personas sí los conocen y sí conocen cuál es la política, pues en base a eso podemos decir que está bien, que no hay ningún inconveniente. Entonces, es importante definir cuál va a ser el muestreo adecuado de las consultas y de las entrevistas que se van a realizar en planta, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo, Samuel. Y también otro tema importante es en la documental, ¿verdad? En
la auditoría documental. ¿Verdad? Por ejemplo, si vamos a ir a ver el cumplimiento del procedimiento de compras, ¿verdad? Del año 2021. O sea, una empresa medianamente grande, ¿verdad? Hace cientos de transacciones en un año de compras, ¿verdad? Entonces, se debe basar la auditoría pues en una muestra, ¿verdad? De esos documentos. Y si en ese muestreo resulta que lo que yo vi cumple, ¿verdad? Entonces voy a pensar de que el proceso está bien ejecutado. Pero imaginémonos hacemos un muestreo, por decir un número de cinco legajos de papeles de compras, y 3 de 5 no cumplen. O sea, yo debo de ampliar la muestra. ¿Ah? Ya no voy a pensar en 5, sino que voy a ampliarlo, ¿verdad? Y si esa ampliación de la muestra me dice de que la tendencia se mantiene, o sea, ese hallazgo lo debo de evidenciar y eso puede convertirse en una no conformidad, ¿verdad? Entonces, pero imaginémonos en la muestra solo una no cumplió. O sea, eso yo lo puedo catalogar como una observación, ¿verdad? Y poner como una alerta, ¿verdad? Y decir que se evidenció, ¿verdad? El incumplimiento en el proceso de compras, en la compra tal, en el proveedor tal, ¿verdad? Entonces, eso el auditor lo que está haciendo es dejando una seña ahí en ese proceso de que hay una alerta, ¿verdad? Y que la administración debe ponerle atención. Porque en la siguiente auditoría, el auditor puede ir a buscar ese mismo proceso para asegurarse de que se haya hecho algo, ¿verdad? Entonces, esos criterios son los que el auditor debe de tener claro, porque de esa manera él tiene que enfocar su auditoría, ¿verdad? Si va a hacer una muestra más grande o la va a hacer pequeña, le da confianza de que el proceso está funcionando, ¿verdad? Y por eso este otro concepto del enfoque basado en riesgos es importante, ¿verdad? Porque el auditor debe, a la hora de definir el alcance, y vamos a decir, de la auditoría, él debe hacer previo una revisión documental, ¿verdad? Porque eso le va a dar insumos para definir qué tanto va a ir a revisar, ¿verdad? Y en este concepto de riesgos, dice, por ejemplo, debería influir sustancialmente en la planificación, lo que estoy mencionando. O sea, si yo en el primer acercamiento o en la entrevista que hago con el dueño del proceso, y veo yo que no me está dando la información que yo necesito, o sea, se le debe encender una alerta al auditor y decir, aquí este proceso tiene un alto riesgo, ¿verdad? De que no se esté cumpliendo lo establecido. Entonces, y profundiza, ¿verdad? Y de ahí determina el número de la cantidad de la muestra, ¿verdad? Y lo debe hacer pues basado en el riesgo que él percibe del proceso. La realización y la presentación de informes de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centren en asuntos importantes para el cliente. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, aquí en la empresa, el dueño de la compañía, él es muy exigente, ¿verdad? Y a los auditores internos, casi siempre, o sea, casi siempre el dueño de la compañía nunca está satisfecho, ¿verdad? Con los resultados. Y esa es parte del secreto, llamemos así, de la mejora continua. Entonces él siempre exige más. Él dice, yo quisiera ver esos hallazgos que sean de más alto impacto, ¿verdad? Yo quiero ver que esos hallazgos agreguen valor al negocio. Y lo mismo dice con la auditoría externa, ¿verdad? Entonces, por eso el auditor tiene que buscar, ¿verdad? Como decimos, debe tener el olfato suficiente para poder buscar aquello que le va a agregar valor a la empresa, ¿verdad? A la empresa que lo ha puesto como auditor. Entonces, es importantísimo porque que tengamos ese pensamiento basado en riesgos.
Eso nos va a dar mucho insumo para definir el alcance, la profundidad, la ampliación de la muestra y encontrar las cosas relevantes para la auditoría. No sé si tienen algún comentario. Ok, entonces vamos a entrar al capítulo 5 de la norma. Aquí hablamos de la gestión del programa de auditoría. Como decíamos en la clase anterior, el programa es aquel documento que aglutina las auditorías que voy a programar o voy a ejecutar en un periodo determinado, ¿verdad? Normalmente es de un año. Puede ser de más, ¿verdad? Pero lo que normalmente se gestiona es en un lapso de un año. Entonces, ¿qué debe contener ese programa? Pues los objetivos de la auditoría, ¿verdad? Como decíamos, tenemos que escuchar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿verdad? Coherencia con la estrategia y la política del sistema de gestión. Esto es bien importante. No puede el auditor definir una auditoría él solo en su escritorio, ¿verdad? Sino que debe basarlo en las expectativas de las partes interesadas. Y las partes interesadas, pues, ustedes lo van a ver o lo han visto ya en alguna norma, o sea, son todas aquellas personas o entidades que tienen algún interés en ese negocio, o sea, están interesadas en ese negocio, ¿ya? Entonces, y ahí pues una de ellas es la alta dirección, ¿ya? El dueño de la compañía, la alta dirección, los empleados, las comunidades, la alcaldía municipal, el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, todos esos se vuelven partes interesadas. Entonces, en ese sentido, debemos considerar eso para definir el objetivo de la auditoría. Y todo eso debe estar coherente con la estrategia de negocio, ¿verdad? Hay que hablar con la alta dirección en ese tema de la estrategia, ¿verdad? Hacia dónde va para los próximos 5 años y qué sé yo. Y luego la política, ¿verdad? La política es un documento relevante para todo sistema de gestión y debemos tenerla en consideración a la hora de hacer el programa de auditoría, ¿verdad? Luego, evaluación de riesgos, ¿verdad? Como les decía, todas las normas a partir del 2015 tienen un apartado que se basa, o sea, que hace énfasis en la evaluación de riesgos, ¿verdad? Y por ejemplo, la 45001, esa aún más todavía, porque esa norma establece pues, que hay que evaluar riesgos por puesto de trabajo, ¿verdad? Para determinar cómo vamos a mitigar esos riesgos y esos peligros, ¿verdad? que puedan haber. Entonces, en el programa debemos considerar eso para definir, como decía, el alcance, ¿verdad? de esas auditorías que vamos a realizar. Entonces, luego el 5.4, ya el programa en sí, ahí se definen los roles y responsabilidades, ¿verdad? Roles y responsabilidades del equipo auditor, competencia de las personas responsables del programa. Pues ahí se define un auditor líder, el equipo de auditor, se define cuál va a ser la función de cada uno de ellos, se establece el alcance del programa, ¿verdad? Y también se determinan recursos que van a requerirse para ejecutar esa auditoría, ¿verdad? Por ejemplo, si la auditoría va a ser en múltiples sitios, hay que considerar el traslado, posiblemente hotel, comida, qué sé yo, viáticos, ¿verdad? Entonces hay que determinar recursos y hacerlo con tiempo, ¿verdad? Para presupuestar y que eso no sea una limitante para ejecutar la auditoría. Entonces luego el 5.5, que habla ya de la implementación, como decíamos, se define
los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría. Esta implementación, o sea, esto se convierte en un plan de auditoría, en una planificación. Entonces ahí defino yo cuál va a ser el objetivo de esa auditoría en particular, el alcance que va a tener, o sea, si va a incluir todos los procesos que están certificados, en qué sitio va a ser, y los criterios de auditoría. O sea, si voy a ir a ver el cumplimiento de la ley, ¿verdad? El cumplimiento de la ley de medio ambiente o la ley de salud y seguridad en el trabajo o la ley, ¿verdad? La ley que aplique dependiendo del sistema de gestión que va a auditar. Y en este caso, que vamos a ver una auditoría energética, o sea, vamos a basarnos en las leyes y reglamentos, ¿verdad? que establece la CIGET. Entonces, se definen esos criterios y los métodos de auditoría, ¿verdad? Si va a ser en sitio, ¿verdad? Va a ser de campo, va a ser documental, si va a ser remota, si va a ser conjunta, o va a ser una auditoría combinada. Este concepto de una auditoría conjunta, les decíamos en la clase anterior, que es aquella que hacen diferentes entes, en manera simultánea. Entonces, a un mismo auditado. O sea, por ejemplo, se hace una auditoría interna del sistema y también viene el Ministerio de Salud o viene el Ministerio de Medio Ambiente o viene un cliente a auditar y lo hacemos en simultáneo. Eso es una auditoría conjunta. O una auditoría combinada es que hacemos una auditoría interna de todos los sistemas de gestión al mismo tiempo, ¿verdad? O como decimos, una auditoría integrada. Y selecciona el equipo auditor, ¿verdad? Se selecciona el equipo auditor, se designa qué procesos va a auditar y se gestionan los resultados del programa de auditoría, ¿verdad? Y luego viene el 5.6, que es el seguimiento, ¿verdad? La eficacia del programa, el desempeño de los auditores, la retroalimentación del cliente. Entonces, y luego hay una revisión y mejora, ¿verdad? Porque como sabemos, todos los procesos son perfectibles, ¿verdad? Todo puede mejorar y eso hace que se cumpla ese ciclo, ¿verdad? Que el PHVA, que pues es comúnmente conocido. Y eso pues se le aplica en este caso al programa de auditoría. Entonces, este ciclo lo debemos hacer cada año, ¿verdad? Se recomienda que sea cada año, ¿verdad? Para que, y de preferencia con anticipación, ¿verdad? Porque esto va a requerir, además de tiempo, ¿verdad? Horas hombre, ¿verdad? Para ir a hacer la auditoría, también va a meritar presupuesto, como les decía, presupuesto, ya sea que voy a contratar un experto técnico, ¿verdad? Puede ser lo que les mencionaba de traslado, hotel, transporte. Entonces todo eso debe considerarse con anticipación y también para definir agenda, ¿verdad? Con los dueños de procesos, ¿verdad? Porque estas auditorías pueden durar, como decíamos la clase anterior, pueden durar, como puede durar un día o puede durar, por ejemplo, la última auditoría que hemos hecho del sistema de gestión de energía, le dimos una duración de 2 semanas, ¿verdad? Solo al sistema de gestión de energía, porque es requerido hacer algunos estudios, algunas mediciones de algunos equipos, hacer análisis, ¿verdad? Entonces se requiere un poco más de tiempo que una entrevista, ¿verdad? De ir a entrevistar a un dueño de proceso. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, o algún comentario o algo que quieran agregar.
Este es el capítulo 6. Este ya es hacer la auditoría. ¿Ah? El 6.2 menciona de iniciar la auditoría y esto lo que establece en primera instancia es el contacto con el auditado, ¿verdad? Determinar la viabilidad de la auditoría. O sea, si imaginémonos, hemos programado la auditoría del sistema de gestión de energía, debemos ponernos en contacto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la empresa nosotros tenemos un comité y le llamamos el Comité de Eficiencia Energética. Entonces, toda comunicación que viene, ya sea de interna o externa, que tiene que ver con el sistema de gestión de energía, se canaliza a través de ese comité, ¿verdad? La auditoría interna, la auditoría externa, se establece con ese comité. Ese comité tiene agendado reuniones, ¿verdad? Cada 2 semanas para darle seguimiento al sistema. Y una vez al mes, ¿verdad? Se interactúa, llamemos así, con la alta dirección. Y ahí ese comité lleva, por ejemplo, la aprobación de las fechas de la auditoría interna, ¿verdad? Aprobación de fechas de la auditoría externa. Y ahí se aprueba, ¿verdad? También el presupuesto para los honorarios del auditor externo. Se hace todo a través del comité. Y el comité en alguna medida establece el alcance o el nivel de profundidad que se le va a dar a la auditoría interna, ¿verdad? Entonces, el equipo o la persona que es la coordinadora del sistema integrado de gestión, pues ella se contacta con el comité y dice, mire, estas fechas son las que pensamos hacer la auditoría, el auditor va a ser fulano de tal, ¿verdad? Y ya se hace esa plática y ahí se determina la viabilidad de esa auditoría, ¿verdad? Si es posible en esa fecha, en esa hora, si tenemos los equipos suficientes para hacer las mediciones y todo eso. Entonces eso es como el romper el hielo, por decir algo, ¿verdad? En el proceso de iniciar la auditoría. Entonces en el 6.3 se preparan las actividades. Entonces ya se definió el tiempo y forma la auditoría y el equipo auditor comienza, ¿verdad? Y hace requerimientos de información. Toda la información documentada, la política, las partes interesadas, el manual, ¿verdad? Que nosotros aquí mantenemos un manual, el manual del sistema de gestión de energía. Lo tenemos, aunque la norma ya no lo exige como un documento que debe estar, valga la redundancia, documentado, pero nosotros hemos decidido mantenerlo porque ese documento aglutina toda la parte documental del sistema. Entonces, al equipo auditor le damos ese documento, ¿verdad? Y a ellos se hace todo el tema de la planificación de la auditoría, la preparación de información, ¿verdad? Se hacen las listas de verificación, ¿verdad? Que Samuel ya les explicaba, que de hecho vamos a hacer un ejercicio de ese, cómo hacer una lista de verificación, ¿verdad? Y luego en el 6.4 se ejecuta la auditoría, ¿verdad? El equipo auditor programa una auditoría de apertura y en este caso el comité de eficiencia energética pues debe estar en pleno en esa reunión de apertura. Y nosotros invitamos a los dueños de procesos, ¿verdad? A los dueños de procesos que son los usos significativos de la energía, ¿verdad? El jefe de la línea de pintura base agua, de la base esmalte, o sea, todas las áreas que consumen más energía, las invitamos a esa reunión de apertura, ¿verdad? Y en esa reunión de apertura lo que hace el equipo auditor es presentarse, ¿verdad? Presentan la planificación de la auditoría, ¿verdad? El objetivo, el alcance y todo lo que van a ir a auditar, quién va a ser el auditado, a qué horas, a dónde, y todo eso. Entonces eso se comunica en esa reunión de apertura.
¿verdad? Y luego ya esa reunión de apertura no debería durar más de 30 minutos, ¿verdad? Porque es solo de presentación y de decir este es el plan y esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y luego viene la entrevista con los auditados. O sea, ya si voy a auditar al gerente de planta, ¿verdad? O a sus supervisores, pues nos vamos a producción y se hacen las entrevistas, en este caso, en el sitio, ¿verdad? Y si vamos a, como decía Samuel, si vamos a hacer un muestreo para hablar con la gente operativa, pues nos vamos a donde están, ¿verdad? Y los abordamos y se hacen, ¿verdad? Y también el equipo auditor pues recopila información, ¿verdad? Por ejemplo, denme los recibos o las facturas de energía del último año, ¿verdad? Denme los indicadores, denme y los registros que llevan de producción, volúmenes de producción, los turnos que trabaja la planta, cantidad de personas de la planta, y otra información que el auditor pueda requerir. Entonces luego él comienza a comparar, ¿verdad?, esa información que recibe con los criterios de auditoría establecidos, ¿verdad?, que en este caso pues es la ISO 50001 o las leyes y reglamentos aplicables, ¿verdad?, al sistema de gestión de energía. Entonces, y ahí pues se generan los hallazgos. Y como decía, los hallazgos pueden ser conformidades o no conformidades o observaciones. Entonces, y ahí pues el auditor con evidencia suficiente y competente, pues él define qué tipo de hallazgos son los que han encontrado. Ahí se hacen las conclusiones de auditoría. La conclusión no es más que como el atarrayazo que decimos nosotros, en donde el auditor concluye. Ahí dice que se ha finalizado la auditoría y que se han definido hallazgos según el informe tal, ¿verdad? Y ya. Entonces, esa es como la conclusión. Y luego eso ocurre, llamemos así, en la semana o el día que hace la auditoría, ¿verdad? O sea, él hace como una reunión de cierre, le llamamos, ¿verdad? Y ahí él reporta al comité y a todos los invitados a esa reunión si hay los hallazgos, ¿verdad?, que ha encontrado. Y lo otro importante es que no deben haber sorpresas, ¿verdad? O sea, el auditado no debe enterarse de que le pusieron una no conformidad en la reunión de cierre, por ejemplo, ¿verdad? Porque no es recomendable, sino que el auditor previo a esa reunión de cierre tiene que ir a hablar con el auditado y le tiene que justificar en base a la evidencia encontrada que tiene una no conformidad, ¿verdad?, o que está conforme todo lo que ha visto el auditor. Entonces, porque el auditado tiene derecho, por decir así, a poder ser escuchado, ¿verdad? Porque puede ser que el auditor, por la precisión, ¿verdad?, no logró conseguir la evidencia requerida para definir que es un incumplimiento. Entonces, puede ser que le diga, no, mira, aquí está el documento, ¿verdad?, que no me pediste o que no lo tenía a la mano en el momento, ¿verdad? Y como decía Samuel también, puede ser de que el auditor le diga, mira, tenés una observación por esto y esto y esto, y le dice, si me evidencias que esto lo vas a mejorar o lo vas a superar, ¿verdad?, mientras dure la auditoría, aquí voy a andar y evidenciámelo y yo no lo voy a poner en mi informe, ¿verdad?, de la reunión de cierre. Entonces eso nos ha pasado a nosotros aquí en la empresa con auditores externos, ¿verdad? Entonces, y también es válido, ¿verdad?, porque ha habido una disposición, ¿verdad?, de parte del auditado en poder desvanecer, por decir así, esa observación o ese hallazgo que el auditor ha hecho en el proceso de auditoría. Entonces, luego, en la preparación de informe, debemos tener en cuenta los objetivos de la auditoría, ¿verdad?
porque si el objetivo era uno y queremos hacer un cierre o un informe que va apuntando para otro lado, pues no es razonable. O sea, el auditor no debe tener en cuenta los objetivos de la auditoría y pues los criterios de auditoría, ¿verdad? Para poder definir los hallazgos y conclusiones. Y luego él prepara un informe, ¿verdad? Ese informe generalmente tiene que hacerse llegar, llamemos así, a la empresa o al cliente no más de una semana posterior a haber finalizado la auditoría, ¿verdad? Si es una auditoría externa y también si es una auditoría interna. Entonces se hace el informe, ¿verdad? Nosotros vamos a darles un formato básico, ¿verdad? de informe de auditoría, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan completar de acuerdo a los hallazgos que hayan hecho en la auditoría, y ahí pues se hace la lista, ¿verdad? Y se hacen las conclusiones de la auditoría. Y ese informe puede ser un documento extenso, digamos así, que pueda tener 1, 2, 3 o más hallazgos, ¿verdad? O puede ser un informe independiente, ¿verdad? Por hallazgo. O sea, y se envía al proceso al que se le hacer para eliminar ese hallazgo. Entonces él define hace un análisis de causa, ¿verdad? Probablemente por qué falló, llamemos así, el sistema de gestión, por lo que le pusieron esa no conformidad. Entonces él debe hacer un análisis de causas y debe de hacer un plan de acción, ¿verdad? ¿Qué va a hacer para subsanar el hallazgo? Y debe poner fechas, ¿verdad? Fechas de inicio y fecha de fin. Y debe firmar el informe, porque el auditor posteriormente le tiene que dar seguimiento, ¿verdad? Debe dar seguimiento a ese informe, ¿verdad? Para poder dar por cerrado esa no conformidad o ese hallazgo, ¿verdad? que haya establecido en el proceso de auditoría. Entonces, luego de haber enviado el informe, o sea, pues el paso 6.6 habla de finalización de la auditoría. Entonces, la auditoría finaliza hasta que se hayan realizado todas las actividades planificadas, ¿no? Hasta ahí finaliza la auditoría, ¿no? Hasta haber cerrado la no conformidad. O sea, por ejemplo, un auditor externo, si nos encontró una no conformidad en el sistema de gestión de la energía, como decía, hace la reunión de cierre, se va, hace su informe, nos lo manda, nos pide que debemos justificar eso, hacer un análisis de causa, un plan de acción, y luego nos da un tiempo, ¿verdad? Un mes, les decía yo, como máximo, ¿verdad? Para poder cerrar la no conformidad. Mientras esa no conformidad no se cierre, el auditor, ¿verdad? En este caso, no da por cerrada la auditoría, ¿verdad? Porque todavía hay un pendiente ahí. Y en el caso que es una auditoría interna, pues el auditor interno va a esperar hasta que haya evidencia de que se cerró la no conformidad, ¿verdad? Y ahí pues da por cerrada la auditoría en ese caso, ¿verdad? Y lo mismo el externo, porque el externo no puede mandar al ente certificador un informe, ¿verdad? Para que le reimpriman el certificado o le mantengan el certificado si no manda evidencia de que la no conformidad ha sido cerrada. Así que eso es bien importante. Y luego el 6.7 pues es la revisión y mejora, ¿verdad? Puede existir correcciones o oportunidades de mejora, ¿verdad? Del proceso de auditoría. O sea, en ese proceso, el equipo auditor, en este caso que es una auditoría interna, por ejemplo,
el equipo auditor se reúne, ¿verdad? Y hacen una evaluación del proceso de auditoría. Y ahí pueden establecer qué pudo haber fallado o qué pudo haberse hecho mejor, y se definen pues los planes de mejora. Nosotros aquí en la empresa, como les mencionaba, hemos hecho mejora continua bastante fuerte en el proceso de auditoría interna. O sea, se ha mejorado bastante, de acuerdo a cómo iniciamos en el 2017. Entonces, nos capacitamos con alguna, bueno, todos los años hacemos una ronda de capacitaciones para el equipo auditor con el propósito de hacer mejora continua en el proceso de auditoría interna. Entonces, ustedes, en todo caso, que en algún momento decidan, por ejemplo, implementar un sistema de gestión de energía en las empresas que ustedes trabajan, es importante el escoger a ese equipo de auditores y formarlos, ¿verdad? Porque es un aprendizaje que, por ejemplo, nosotros iniciamos prácticamente de cero, ¿verdad? 2015 comenzamos a decidirnos por las normas que íbamos a certificar y a elegir un equipo de personas que iba a formarse desde el inicio en las normas, ¿verdad? Contratamos personas externas para ese proceso y, como decía, logramos certificarnos en el 2017, ya después de haber caminado 2 años prácticamente en el proceso de aprendizaje de implementación, ¿verdad? Y también de documentación y de formación, ¿verdad? De personas que se convirtieron en auditores internos. Así es que interesante. No sé cómo están. Espero que estén por ahí. Hola. Hola, hola. Hola, una consulta. Hola, una consulta, ¿se escucha? Sí, se escucha, diga. Sí, con respecto a la certificación que ustedes están mencionando que tienen, ¿cuánto tiempo dura esa certificación y cada cuánto tiempo es renovable? Y si les hacen cierta evaluación de la competencia, le llaman, ¿verdad? O exámenes para renovar esa certificación. Muy bien, sí. Fíjense que nosotros tenemos, como decíamos, por hoy 3 certificaciones ya caminando. Y todas tiene una duración, ese certificado, de 3 años. ¿Verdad? Viene el ente certificador la primera vez, y si pasamos todo el proceso de auditoría y según el informe que ellos hagan, nosotros cumplimos todos los requisitos para ser certificados, entonces nos emiten un certificado y ese dura 3 años. ¿Verdad? Y cada año hay una auditoría de seguimiento que tiene un alcance posiblemente menor del que tuvo la primera auditoría de certificación, ¿verdad? Y ellos, con ese muestreo que hacen de los procesos que van a auditar y el alcance que le van a dar a la auditoría, ellos vuelven a dar otro informe y dicen que la empresa cumple los requisitos establecidos en la norma, ¿verdad? 9,000, 14,000, 50,000, y eso hace que el certificado se mantenga, ¿verdad? Luego, al pasar los 3 años, vuelven a hacer otra auditoría de recertificación, ¿verdad? Que si pasamos esa auditoría, pues se extiende el certificado por otros 3 años, y así es el ciclo, ¿verdad?
Entonces, siempre tenemos que estar acostumbrados, ¿verdad? A que cada año viene la auditoría del ente certificador, ¿verdad? Sí, esto es para la certificación de la empresa, pero la certificación de personas tienen, o sea, certificación de auditores. Auditores. Sí, fíjese que... ¿Ese sería el mismo procedimiento o difiere? Fíjese que para ser un auditor interno no es requerido tener una certificación de un ente certificador, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la empresa que nos audita a nosotros se llama DQS, que es una empresa alemana. Entonces, ellos certifican auditores, ¿verdad? Para hacer auditorías externas. Para eso sí se requiere, ¿verdad? Pero para una auditoría interna no se requiere esa certificación, pero sí una educación continuada, comprobable, ¿verdad? De que hemos estado capacitándonos al menos una vez al año en temas de auditoría. Entonces, nosotros sí tenemos un plan de capacitación para los auditores, ¿verdad? Y esa es una evidencia que, de hecho, el auditor externo nos lo pide cuando viene a auditarnos, ¿verdad? Quiero ver las credenciales de los auditores internos, quiero ver su expediente, qué capacitaciones han tenido, ¿verdad? Y ellos lo verifican, ¿verdad? Pero, como repito, no es requerido un certificado de un ente externo, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Ok, Arturo. Yo quería consultarle acerca de la cronología nuevamente entre la preparación del informe y la finalización de la auditoría. No me quedó muy claro, porque usted mencionó que, digamos, si se establece que una semana después de la visita se debe preparar el informe, hay un periodo en el que se pueden resolver las no conformidades que hayan existentes, y hasta que hayan sido resueltas se da la finalización. No sé si comprendí. Sí, es correcto, así como usted lo ha mencionado. Decía que en el proceso de la auditoría, si se calendarizó una auditoría interna por 2 semanas, cuando termina se hace una reunión de cierre, ¿verdad? Donde el equipo auditor dice: estas son las fortalezas que hemos encontrado del sistema y estas son los hallazgos, ¿verdad? 1 o 2 no conformidades, y ahí termina la reunión de cierre de la auditoría, ¿verdad? Y ahí termina media hora y todos se van, ¿verdad? Entonces el equipo auditor, ellos tienen, ¿verdad?, generalmente 1 semana como máximo para ellos redactar el informe, ¿verdad?, ya detallado con los hallazgos y redactar el informe, ¿verdad? Ese informe se lo mandan o sea, en este caso se lo pueden mandar al Comité de Eficiencia Energética, que aquí en Sherwin así lo tenemos, o se lo pueden hacer llegar al dueño del proceso, ¿verdad? Imagínense que es para producción. Entonces el director de producción recibe ese informe y él tiene que responder a ese informe, ¿verdad?, con un análisis de causa, un plan de acción, cómo va a subsanar, y el auditor recibe esa respuesta, ¿verdad? Y ahí todavía la auditoría está en curso, ¿verdad? No se ha cerrado. Entonces el auditor le dice: ok, tenés 1 mes como máximo para subsanar el hallazgo. Entonces, corre el mes, ¿verdad? Llega al fin del mes y el auditor va y verifica, ¿verdad?, que el hallazgo haya sido subsanado, y si a criterio del auditor el dueño del proceso sí le evidencia y le justifica que ya cerró la no conformidad, el auditor complementa eso en el informe, ¿verdad?, y dice: se evidenció el cierre de la no conformidad, y puede hasta poner fotografías o puede poner algún anexo, qué sé yo, y firma el auditor y devuelve el informe, ¿verdad?, al dueño del proceso. Y eso el dueño del proceso ya lo tiene como evidencia, ¿verdad?, para una futura auditoría. Él ya tiene evidencia de que esa no conformidad fue cerrada en tiempo,
¿verdad? Y ahí pues termina el proceso de auditoría. Ok, perfecto. Y digamos que en el caso que por alguna razón esta no conformidad no fuese subsanada. En ese periodo. Exacto, sí. Sí, o sea, pueden existir dos cosas. Una, imaginémonos, ¿verdad? Que estamos, que el hallazgo de la no conformidad o el hallazgo de auditoría es una no conformidad de que, por ejemplo, hay un sistema de aire acondicionado en el edificio administrativo que debe ser cambiado, ¿verdad? Porque ese, según la medición, ese es el que está haciendo que el consumo de energía sea tan alto que el objetivo o la meta, ¿verdad?, de ese año no se cumpla. Entonces, esa es una no conformidad, no lograr una meta establecida, ¿verdad? Entonces, pero en el análisis de causa, dice el dueño del proceso, de que es por ese aire acondicionado. Entonces, ese aire no se va a cambiar en un mes, ¿verdad? Porque hay que cotizar, hay que licitar, hay que hacer todo un proceso de instalación, desmontaje, o sea, es un trabajo de ingeniería. Entonces, no se va a cerrar en un mes, ¿verdad? Pero el auditor con su criterio, ¿verdad?, profesional de auditor, él dice, yo sé que no lo vas a hacer en un mes, ¿verdad?, pero yo tengo que mandar eso, en este caso a Alemania, para que te den el certificado, pero dame evidencia, ¿verdad?, de que ya iniciaste el proyecto, ¿verdad? Ya tenés cotizaciones, ya tenés el diseño, ya tenés dimensionado el proyecto. Entonces, ya tenés un GAN, ¿verdad?, de cuándo vas a terminar el proyecto. Entonces, eso el auditor lo toma como evidencia, ¿verdad?, de que esa no conformidad no ha sido concluido el proyecto, pero él tiene la seguridad de que ese proyecto se va a ejecutar, ¿verdad? Y él dice, no, esta empresa es seria y ese proyecto lo va a ejecutar, ¿verdad? Porque existen también auditados de que solo para salir del apuro, ¿verdad?, dicen, mira, aquí está mi GAN y aquí está todo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero el auditor viene un año después y el aire sigue ahí funcionando. Entonces, ahí es una no conformidad mayor que no se puede quitar, ¿verdad? Y eso pone en riesgo el certificado. Así es que eso puede suceder. Ok, perfecto, gracias. Ok. Bueno, yo les dije que a las 45 íbamos a hacer un receso y yo creo que ya casi nos pasamos 2 minutos. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer el receso de 15 minutos y cuando vengamos vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad?, de hallazgos, de redactar hallazgos. Y de ahí vamos a continuar, ¿verdad?, con el resto de la clase que tenemos preparada. Así es que 15 minutos a partir de ahorita, ¿verdad?, nos vemos aquí a la idea de aparear estos conceptos. Pues el propósito es que ustedes revisen los conceptos y que los interioricen un poco, ¿verdad?, porque son de mucha utilidad, ¿verdad?, para lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo en esta materia. Voy a pasar los siguientes slides de manera rápida, porque de alguna manera ya les expliqué casi todo eso, el inicio de la auditoría, todo eso ya lo platicamos. La revisión documental, ¿verdad?, también ya les explicaba que esa se debe hacer previa al proceso de auditoría en sitio o de campo. Hablamos, aquí hay un concepto importante que ese sí me gustaría que lo platiquemos, y es la lista de verificación. Esta lista de verificación
normalmente en un proceso de auditoría interna, cuando el equipo auditor es joven en esto, o sea, está en proceso, llamemos así, es requerida hacer una lista de verificación, ¿verdad? Porque existe la posibilidad que a la hora de estar ya frente al auditado se nos quede algo fuera de la auditoría, ¿verdad? Y la lista de verificación, la única función que cumple es tener como un guión, ¿verdad? De lo que voy a ir preguntando, y lo puedo ir haciendo, y de hecho lo debo hacer en base a la norma que estoy evaluando, en este caso la ISO 50001. ¿verdad? Debo de hacer una lista de verificación para no dejar fuera puntos importantes en el proceso de auditoría. Entonces, esta, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, es un ejemplo de una lista de verificación. Pues tiene un encabezado, la fecha, tiene el responsable, la fecha, tiene el auditor líder, el sistema que vamos a auditar, que es desempeño energético, y aquí podemos agregar un observador o un coauditor, o un auditor auxiliar. Y la información documentada a revisar, y ahí puede poner en la lista, por ejemplo, el apartado de la norma que vamos a estudiar y qué tipo de consulta voy a hacer, de acuerdo al apartado de la norma. Y ahí hace una lista. Eso queda a discreción del auditor, en este caso el auditor líder, ¿verdad? Para poder llevar ese guión que le puede auxiliar a la hora de la entrevista con el auditado, ¿verdad? Y ahí puede tomar sus anotaciones, puede llevar referenciado, por ejemplo, las leyes, reglamentos, políticas, procedimientos establecidos en la empresa, ¿verdad? Además de los criterios que la norma establece. Entonces, este es como un ejemplo de una lista de verificación. Luego, esto también ya se los adelantaba, la reunión de apertura, la revisión documental, recopilación y verificación de información, generación de hallazgos y determinación de conclusiones de auditoría. Eso ya lo platicábamos. Estas son algunas técnicas de auditoría. Las básicas son entrevistas, cuestionarios, observación documental, observación directa, revisiones analíticas, indicadores, evaluación de recursos. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba en el tema del sistema de gestión de energía, podemos ir a verificar, por ejemplo, las facturas eléctricas, ¿verdad? Todo ese documento, como el historial, por ejemplo, del factor de potencia, qué sé yo, información que está contenida en una factura, ¿verdad? También podremos ir a buscar información de volúmenes de producción, ¿verdad? Mediciones puntuales, por ejemplo, de consumos eléctricos del sistema de aire acondicionado, del sistema de agua fría, el compresor de aire, o sea, ir a requerir información ya sea histórica, ¿verdad? De mediciones, o de pedir que se haga una medición en particular de un equipo, ¿verdad? Para entender un poco el nivel de eficiencia con la que está operando. Entonces, eso se puede hacer. Y también cuantitativas, ¿verdad? Como, por ejemplo, registros de participación de los colaboradores a campañas de concientización, ¿verdad? Como decía Samuel, normalmente la empresa hacemos reuniones en tiempos normales, hacíamos reuniones que poníamos en una sala unas 50 personas y hablábamos del sistema de gestión de energía. Y todos firmábamos ahí que estuvimos en esa sensibilización, porque ese es un debe de la norma. O sea, esto se debe evidenciar de que sí se hizo, y la manera
fácil, ¿verdad? Que podemos usar es una lista que llegaron, ¿verdad? De firma, ¿verdad? Pero a veces el auditor puede decir que eso no le es suficiente, ¿verdad? Porque puede decir, no, eso es fácil, o sea, el jefe le dice, vaya, firmen todos aquí y es evidencia, ¿verdad? Pero entonces a veces puede requerir el auditor, por ejemplo, el contenido de lo que se dijo en esa charla, ¿verdad? Una presentación. También puede pedir fotos, ¿verdad? De que estuvimos en ese lugar. También puede pedir diplomas, ¿verdad? O un certificado de que estuvieron en esa charla. Entonces, hay maneras de cómo evidenciar eso, ¿verdad? Y luego, pues, hay de control, ¿verdad? Controles operacionales, mediciones y evaluaciones, seguimiento y mejora. En esta norma, en la 50.001, hay un concepto bien importante que son los controles operacionales, ¿verdad? Y esos controles operacionales se vuelven como base, ¿verdad? Importante en el éxito de un sistema de gestión de energía, ¿verdad? Porque eso permite que la gente, el operario de la máquina, tenga un marco de referencia en cómo va a operar esa máquina, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un SOP, ¿verdad? En ese SOP se definen los parámetros de operación, ¿verdad? De la máquina, velocidad periférica, llamemos así, en este caso de las hélices de los mezcladores o dispersores de materia prima. Entonces se establecen las RPM, temperaturas, tiempos de proceso. Entonces el operario tiene eso a la mano y en base a eso opera la máquina, ¿verdad? Y esos parámetros están establecidos en la operación óptima de la máquina, ¿verdad? Para producir y también en consideración de los temas de eficiencia. Entonces, ese para nosotros es un control operacional. De ahí hay controles operacionales, por ejemplo, de seteo de aires acondicionados. Por ejemplo, tenemos aquí, eso es automático, ¿verdad? Nadie manipula esos seteos, por ejemplo, de los aires, ¿verdad? Sino que están ya establecidos a través de una aplicación. Arrancan de manera automática en una hora establecida, se apagan a una hora establecida, se manejan siempre en una temperatura ya establecida. Entonces eso evita que las personas manipulen eso y los puedan poner en operación de manera ineficiente, ¿verdad? Entonces ese también es un control operacional que garantiza el óptimo funcionamiento del equipo, ¿verdad? Y por ejemplo, el sistema de aire comprimido, lo mismo, tiene sus parámetros de funcionamiento y ese también es automático, ¿verdad? Entonces, de esa manera, los controles operacionales se vuelven claves, ¿verdad? Para que el sistema funcione de manera eficiente. Entonces, en las auditorías, o sea, eso el auditor lo debe ir a constatar, ¿verdad? Para que podamos juzgar, llamemos así, que todo está manejándose de la manera correcta. Mediciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas, nosotros no lo tenemos todavía, pero que tienen unos sistemas de medición de consumo de energía puntuales por máquina, ¿verdad? Y tienen un tablero en donde pueden ver qué máquina, a qué horas arrancó, cuántas horas de operación, qué productos estuvo fabricando, o sea se pueden hasta sacar un indicador del consumo específico de esa máquina versus la producción generada en el día o en la hora o en la semana o en el mes. Entonces es un nivel interesante, ¿verdad? Que nosotros ahorita estamos en un proyecto para lograr ese nivel de detalle en el consumo de energía, ¿verdad? Entonces el auditor puede ir
a pedir ese tipo de información, ¿verdad? En caso que se tenga en tiempo real. O sea, nosotros tenemos mediciones acá, pero en un nivel más alto, llamemos así, no en detalle, por máquina, ¿verdad? Tenemos un medidor en la entidad principal en tiempo real y en los CCM, tenemos 2 CSMs y en cada uno tenemos un medidor también en tiempo real. Y tenemos medición puntual, ¿verdad? Así portátil, ¿verdad? Que podemos ir a medir un equipo en particular, dependiendo de lo que se requiera. Entonces el auditor puede pedir esa data, ¿verdad? De información para poder analizar, hacer algún cruce de variables y poder determinar oportunidades de mejora, que es al final lo que busca una auditoría, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer. Entonces, no conformidades. Este es un concepto, pues, como decíamos, es un incumplimiento al estándar, ¿verdad? Y las conformidades y su soporte de evidencia deben ser documentados, lo que ya hemos hablado. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, no se presentó evidencia de la relación de los consumos futuros de la energía, tal como menciona el apartado 6.3. Evidencia, revisión energética del 2021. Entonces, ahí lo hemos podido evidenciar, que no se hizo un cálculo, llamemos así, del consumo futuro de energía. Entonces, en contra del apartado 5.3, no se evidenció la conformación del equipo de gestión de la energía. Evidencia la documentación del sistema de gestión de energía. O sea, nosotros, como decía, tenemos un manual del sistema de gestión de energía. En todo caso, ahí se debe evidenciar que existe un equipo, ¿verdad?, de gestión de energía, que nosotros le llamamos el Comité de Eficiencia Energética. Entonces, la estructura recomendada de una no conformidad, o sea, lo primero, se recomienda que se ponga la magnitud, ¿verdad?, del hallazgo. Luego el criterio. El criterio es en base a qué estoy diciendo de que esa es una no conformidad. Y la descripción, ¿verdad?, más la evidencia. De dónde puedo verificar que hay un incumplimiento. Entonces, esa es como una estructura recomendada, ¿verdad? Esto hay que ponerle atención porque vamos a hacer algunos ejercicios. La idea era que lo hiciéramos hoy, pero quizá ya no vamos a tener tiempo de poder redactar hallazgos, ¿verdad?, o no conformidades. Entonces, eso que dice allá de considera, o sea, amenazas al logro de los objetivos. O sea, una no conformidad es como una tarjeta roja, ¿verdad? O sea, en el partido, si alguien subió el pie muy arriba, ¿verdad?, le saca una tarjeta roja porque está poniendo en riesgo la integridad del contrincante, ¿verdad?, o del otro equipo o del partido en sí. Entonces, una no conformidad es como eso, es como sacar una tarjeta roja o como el policía le saca una multa, ¿verdad?, porque va a excesiva velocidad. Y el propósito de esto es como hacer un llamado de atención, ¿verdad? Mira, no vas por buen camino, ahí está en riesgo, en este caso, la integridad del sistema de gestión. Entonces, por eso una no conformidad es como un equivalente a eso, una tarjeta roja o una multa, en el caso de que haya infringido una regla. Así que eso, ¿qué se debe evitar? Las no conformidades deben redactarse evitando utilizar frases indefinidas, imperativas o de recomendación, ¿verdad? No debemos iniciar una no conformidad con hay que. Se debe, considerando adecuado, ¿verdad? No está suficientemente documentado. Se considera insuficiente. O sea, estamos como
poniendo criterio, ¿verdad? En la redacción, llamémoslo así, de esa no conformidad. Entonces debemos evitar estas palabras al momento de redactar las no conformidades, ¿verdad? Porque si yo digo hay que, es como que le estoy diciendo qué hay que hacer, ¿verdad? Y en este caso el auditor no debe decir cómo hacer, ¿verdad? Ni decir se debe hacer, ni decir considero que se pueden ir por aquí. Entonces, sino que eso es importante considerarlo al momento de la redacción, ¿verdad? Del hallazgo. Un punto por acá también es que en el vocabulario que se maneja en las auditorías, normalmente se suele manejar el término de no conformidad mayor y no conformidad menor. Aunque ese es un término que normalmente, si ustedes lo buscan en la ISO 19011, no se hace esa subdivisión entre una no conformidad menor y una no conformidad mayor. En realidad, acá a la escala de Centroamérica se suelen utilizar esos conceptos para identificar qué no conformidad está atacando directamente más de un criterio o ponen amenaza a gran medida a lo que es el sistema de gestión, y una no conformidad menor para algo que solo es de un criterio o algo que no ataca directamente a la integridad del sistema de gestión. Por eso es que normalmente si participan en una auditoría van a escuchar esos términos, pero al nivel de la ISO 19011 no se mencionan. En el proceso de auditoría es importante sacar a relucir los puntos fuertes, ¿verdad?, del auditado. Eso es como resaltar las fortalezas, ¿verdad?, del proceso, de la empresa en general, ¿verdad? Porque a veces a nosotros en nuestra cultura aquí de salvadoreños, ¿verdad?, a veces nos cuesta reconocer lo bueno en el otro, ¿verdad?, o nos cuesta reconocer lo bien que está haciendo el proceso o lo bueno que está haciendo la empresa. Entonces, en el tema de la auditoría, es importante resaltar los puntos fuertes, ¿verdad?, como en primera instancia. Y en esa reunión de cierre de las que le hablaba, en esa reunión de cierre hay que comenzar con los puntos fuertes, ¿verdad? Eso le sube el nivel, llamemos así, al proceso de auditoría, y la empresa, pues, o los que integran esa empresa sienten que el sistema de gestión está agregando valor al negocio y que hay fortalezas que se deben resaltar, llamemos así, en el proceso de auditoría y también en la reunión de cierre, ¿verdad? Porque generalmente en esa reunión de cierre, pues, llega el presidente de la empresa o el dueño, en todo caso, los directores. Entonces, los dueños de procesos también quieren sentir ese espaldarazo ahí de que están haciendo, pues, un buen trabajo, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, Johanna, adelante. Una consulta, en el caso de las auditorías, solo van a ir dirigidas a los jefes de áreas. O sea, por ejemplo, los responsables al final de la auditoría solo van a ser los jefes de área, no puede ser un empleado, un operario, por ejemplo. Sí, fíjese que como por ejemplo, cuando se define el alcance de la auditoría, ahí se pone en blanco y negro los procesos que voy a auditar, ¿verdad? Cada proceso generalmente tiene un dueño, un jefe, un gerente, un supervisor, pero hay un dueño del proceso. Ese dueño del proceso es el responsable de lo que pasa en ese proceso. Imagínese, voy a auditar el proceso de planificación, ¿verdad? Entonces, el gerente de planificación es el responsable de todo lo que pase ahí operativamente hablando en la gestión de ese proceso.
Y eso incluye, imagínense, voy a auditar a uno de sus planificadores, ¿verdad? Y el planificador, desgraciadamente, no logró responder o no logró evidenciar lo que yo le estaba preguntando y se ganó una no conformidad. Quien se ganó la no conformidad es el proceso, ¿verdad? No el planificador, es el proceso. Entonces al proceso es que yo le voy a poner la no conformidad y es corresponsabilidad del gerente, del planificador, de todo el equipo, ¿verdad? Esa no conformidad en el proceso, ¿verdad? Ellos deben superar eso y deben trabajar en eso. Entonces, las no conformidades se ponen al proceso, ¿verdad? Y si queremos decirlo, los puntos fuertes, eso sí se los puede poner a una persona, ¿verdad? Y decirlo ahí en la reunión de cierre, ¿verdad? Felicito al gerente de planificación porque tiene un proceso robusto, tiene un equipo de trabajo integrado, ¿verdad? Eso sí es válido y el gerente se va a sentir contento, ¿verdad? Pero si yo voy y le pongo una no conformidad al gerente, entonces el sistema de gestión se vuelve un poco de complicado, ¿verdad? Hay resistencia en el personal de aceptarlo y de sumarse. Así, por ahí andaría la cuestión. Entonces, los puntos fuertes, como decía, por ejemplo, la revisión energética es detallada y se evalúa todas las oportunidades de mejora, compromiso de la alta dirección. La alta dirección se encuentra involucrada en todos los temas concernientes a la mejora del desempeño energético. O sea, eso hay que decirlo de esa manera, ¿verdad? En la reunión de cierre. Por ejemplo, aquí dice evitar adjetivos calificativos, ¿verdad? La excelente revisión energética, ¿verdad? No, ¿verdad? Sino que la revisión energética, ¿verdad? Es un documento que muestra a detalle, o sea, puede irse por ese lado de la redacción. Evitar personalizar, ¿verdad? Las mediciones realizadas por Juan Pérez, las revisiones elaboradas por Samuel Loza son perfectas, ¿verdad? Y tiene que ser respaldado, ¿verdad? En algunos casos el comité analiza los consumos. O sea, también esos puntos fuertes deben tener una base, ¿verdad? Que fundamente eso que estoy diciendo, ¿verdad? Para evitar de decir, ay, como son amigos, ¿verdad? O sea, él es amigo del jefe de planificación, por eso le tira flores cada vez que puede. Entonces, y dice, yo como le caigo mal, nunca me felicita. Entonces, este también es un tema importante. Otro concepto importante son las oportunidades de mejora. ¿Verdad? Son comentarios del equipo auditor que buscan potenciar un proceso o actividad. Estructura. ¿Cómo se debe redactar una oportunidad de mejora? ¿Verdad? Debe de tener un apartado, una parte como de amortiguador y una de descripción. Por ejemplo, considerar la implementación de nueva tecnología para incrementar el desempeño energético. O sea, estamos diciendo, lo dejo a consideración, ¿verdad? Del proceso. Considerar la aplicación de indicadores para evaluar los aires acondicionados en los edificios. Entonces, que no suene como que lo estoy imponiendo, sino que es una recomendación, ¿verdad? Es una oportunidad de mejora, es más o menos una recomendación. Se debe evitar dar indicaciones, ¿verdad? Evitar personalizar las oportunidades de mejora, evitar comparaciones, respaldar de manera adecuada las opiniones. Entonces, esto también es importante. Observaciones también es un concepto bien clave a la hora de los hallazgos.
referencias a situaciones, hechos o actos con potencial de convertirse en una no conformidad. Lo que mencionaba hace un momento. Debe haber una descripción o evidencia y un criterio. Por ejemplo, a la fecha de la auditoría está pendiente la respuesta por el reclamo realizado a la distribuidora. ¿Ya? Para el mes de diciembre, el indicador y el volumen de producción no se corresponden. Entonces, estoy haciendo una observación, o sea, algo puede andar mal en ese proceso o en este informe, en ese indicador, en ese reporte, ¿verdad? Y yo lo puedo señalar, ¿verdad? Sin que sea una no conformidad, ¿verdad? Pero sí es una alerta, ¿verdad? Es como sacar una tarjeta amarilla en el partido, ¿verdad? Eso es una observación, o sea, no te voy a sacar del partido, pero ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Entonces, ese es un concepto importante, observación. ¿Qué más se debe evitar? Dar indicaciones, personalizar, evitar redactar como no conformidad. Las observaciones, como decía, no son una no conformidad, ¿verdad? Pero si dejamos que eso siga evolucionando, pueden convertirse en una. Evitar dar juicios de valor. Aquí el otro concepto, y con esto vamos a terminar, ¿verdad? Son las conclusiones de la auditoría. Resultado tras considerar los objetivos de la auditoría y los hallazgos, ¿verdad? Ejemplo, a criterio del equipo auditor se percibe un sistema de gestión en cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia. Luego del análisis de los hallazgos se concluye que la organización debe poner especial atención a la gestión del cambio en sus procesos, ¿ya? No conformidad 1 y 2. Entonces, ese es otro concepto importante que lo debemos aplicar en el proceso de cierre de la auditoría. Entonces, por el tiempo, solo nos quedan unos slides nada más para terminar con esta clase. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta hasta este momento. Yo quería consultar cómo ingresé ya tarde y las disculpas por motivos laborales. El sábado siempre va a ser de 8 a 12. Sí, fíjese que bueno que la pregunta, al inicio de la clase. 9, sí, el martes. Sí, vamos a arrancar el sábado a las 8 en punto, ¿verdad? Vamos a hacer un receso a media mañana, ¿verdad? Y sí concluir a las 12 en punto, ¿verdad? Con ese tiempo creo yo que logramos cubrir lo que tenemos en mente. Hay un par de ejercicios, como decía Samuel. Vamos a procurar buscar una manera eficiente, ¿verdad?, de poder hacerlos y listo, ¿verdad? Vamos a cubrir eso y de ahí pues nos vemos el martes de 6:30 a 9 y de ahí pues de ahí quedamos hasta la visita, ¿no?